Buenas a todos y bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el vídeo de hoy lo que vamos a comentar un poco es una de las personalidades, digamos así, o de los tipos de personalidad que conforman esa teoría de las 16 personalidades del indicador de Myers-Briggs. Si, como siempre digo, si no estáis familiarizados con esto que estoy diciendo, vais a la descripción y pondré los tests, pondré toda la información que tengo en el blog, todo lo relacionado a esta herramienta tan útil de la teoría, de las teorías de la personalidad, y lo que hoy se viene a comentar es una de las 16 personalidades, y también es una de las personalidades que engloban el supergrupo de los centinelas. Ya hemos hablado de los centinelas en otros vídeos, que los dejaremos por aquí también en la descripción. Y básicamente los centinelas eran esa inmensa mayoría de la población que conformaban de un 50 hasta un 55% de la sociedad. Los ISFJ, la personalidad ISFJ, que aquí se va a explicar hoy detenidamente, cabe decir que son una personalidad de las más también, digamos, presentes o comunes, puesto que en las mujeres suponen un 19 o 20%, que ya es bastante, es un porcentaje bastante alto, y en los hombres un aproximadamente 10 u 11, siendo muy exagerado. Los ISFJ, cabe decir que estamos comentando los ISFJ sanos. Seguramente haré también distinción en algunos vídeos sobre lo que es el ISFJ sano e insano. Hoy aquí vamos a hablar del ISFJ sano, del que normalmente nos deberíamos encontrar, pero no es así. No vivimos en un mundo utópico y siempre encontraremos personalidades insanas antes que sanas. Cabe decir que se van a explicar todas las funciones cognitivas del ISFJ. El ISFJ tiene como función dominante, o la función cognitiva que tiene en el primer lugar, como queramos decirlo, la construcción da igual, es el sí, la función cognitiva sí. Ya hemos hablado que pertenece a esa vertiente de la percepción interna, y hemos hablado de que el sí constituye esa base de datos, ese almacenaje, esa memoria también de las personalidades con esta función cognitiva. El sí en el ISFJ es básicamente eso. Se podría decir que una persona con sí dominante recuerda perfectamente experiencias pasadas, alberga muchos datos, también tiene un código ya digamos sistemático, en los que sabe de manera bastante automática realizar las funciones y las acciones a las que él está orientado. Y la primera función es el sí, como digo. Básicamente en un ámbito sano se encarga de esto, de proporcionar esa base de datos, esa memoria
experimental, esa cognición para posteriormente implementar todo lo que surge de su interior y de esa caja de datos, digamos. En el segundo lugar tenemos el FE, la función cognitiva FE, la tiene en el lugar auxiliar. Esto quiere decir que es un juicio externo. Hemos dicho que la vertiente es la de juicio externo. FE, tenemos que englobarlo de una misma manera al final, cuando hagamos el recuento de todas las funciones, pero por separado podríamos decir que FE se encarga de dar un sentido de armonía, es decir, las personas que tienen el sí y el fe se encargan de empatizar con el grupo y por lo tanto vamos a ver siempre que este tipo de personalidades, el ISFJ, estará siempre vinculado a profesiones, oficios que tengan que ver con la disposición a estar dado a los demás. Es decir, podríamos ver ISFJ enrolados en cualquier oficio como enfermeros, doctores, bibliotecarios, cualquier cosa que esté orientada hacia los demás y esté en contacto físico y emocional con las personas, es un oficio o un trabajo bastante adecuado para el ISFJ. La tercera función terciaria, función cognitiva terciaria, es el TI. El TI es una función, digamos, que le da en tercer lugar, porque siempre hay que diferenciar que en un primer lugar o en una función dominante no significa lo mismo que estando en el auxiliar o estando en el terciario o estando en la función cuarta o la amenazadora. Por eso nunca me gusta proporcionar unas características genéricas e individuales de las funciones cognitivas. Es mejor explicarlas dentro de una personalidad en específico. En este caso, el TI lo que hace en el ISFJ es darle un sentido de identidad propia, un sentido de capacidad de análisis y un sentido de autocrítica y también de pensamiento diferenciado a los demás. Es decir, es un apoyo vital para lo que el sí y el fe hacen. Es decir, para que no te suceda, como bien hablábamos en los vídeos de los centinelas insanos, que era que las personalidades sin función terciaria eran proclives a desarrollarse de manera insana. Para que no ocurra esto, tenemos que integrar a la estructura personal del ISFJ el TI terciario. Y por ello es que decimos que le dan ese sentido de identidad, un sentido de distinción a esta personalidad, para que un poco no siga el rebaño y para que, digamos, ratifique ese TI ratifica los valores que se están ejerciendo en lo que el CIFE, hablando de manera cognitiva, lo que el CIFE ratifica, lo que el CIFE hace. Entonces, esa es básicamente la función del TI terciario aquí en la personalidad del ISFJ. La cuarta función del ISFJ la cuarta función se llama también función amenazadora, porque es muy complicada de sacar. Casi ninguna personalidad es capaz de sacar esta función amenazadora. Es muy complicado porque requiere mucho tiempo y mucho desarrollo personal, pero la verdad que podríamos destacarla porque siempre digamos que es el punto débil de cada personalidad.
esta función amenazadora. Entonces es el NE. Y el NE es una de las funciones cognitivas que están integradas en aquella percepción externa, en esa vertiente de percepción externa. ¿Qué quiere decir esto? Que el NE, cuando lo tienes en el lugar amenazante, suele funcionar como una función cognitiva bastante inquietante para los ISFJ, porque le da un sentido de que lo desconocido es lo peligroso. Por eso es que siempre cuando decimos la primera función dominante sí, su contrafunción, por decirlo así, la función que se contrapone a ella, siempre es el NE, porque el sí es la experimentación, lo que tú tienes en tu base de datos, lo que has experimentado, y el NE es lo que indaga. Podéis ver en los vídeos pasados que el NE estaba integrado en la percepción externa esa, que buscaba siempre cosas nuevas, nuevos estímulos, pero el NE busca nuevos estímulos intelectuales, por decirlo así, nuevas ideas y nuevas formas de ver la vida. Entonces chocan, estas dos funciones chocan, y por decirlo así es el talón de Aquiles del ISFJ. Son muy reacios a pensar en lo que puede suceder y se podrían calificar como personas conservadoras en muchísimos casos, personas conservadoras o que tienden a hacer las cosas de una manera que siempre se ha hecho. Entonces, el ISFJ en general, en tanto en hombres como mujeres, ya dijimos 19-20% de mujeres, 10% de hombres, en total conforman un 14% más o menos la población total. Es bastante alta, la verdad, son bastante comunes, porque a partir del 8% ya se podría decir que es una personalidad común. Pues entre el 14 y el 15% están los ISFJ. Como bien dijimos, siendo sanos, es una personalidad muy necesaria porque son responsables, se encargan de cuidar a los demás, siempre intentan que se cumplan las reglas, las leyes, etc. O sea que son también ese sustento, como bien dijimos en el vídeo de los centinelas sanos, son parte de ese sustento emocional, porque son introvertidos, observadores, sentidores, porque la F es de feeling, son sentidores y jugadores. Estas son las siglas, la definición de las siglas. Ellos lo que pretenden es simplemente eso, hacer que se cumplan las leyes, estar dados a los demás y simplemente servirles en lo que se pueda y en lo que la sociedad imponga o siempre ha impuesto. Pues eso es todo, yo creo, por hoy. Yo creo que cualquier duda se puede comentar, se puede mirar en mi blog, porque en mi blog lo tengo mucho más detallado, todas las funciones cognitivas, el sí, fe, ti, ne, y ahí si queréis indagar un poco más podéis hacerlo. También dejaré por aquí, como siempre, en la descripción todo lo relacionado a la teoría de la personalidad. Y como siempre, un fuerte saludo, suscribiros si no lo estáis, y ya nos veremos en el próximo vídeo, que seguiré haciendo obviamente más vídeos sobre todos los tipos de la personalidad, los 16 o los 15 que quedan restantes, tanto sanos como insanos. Esto es todo por hoy, muchas gracias como siempre y hasta otro vídeo.